amigos anfitriones, senadores, colegas. Esta reunión está siendo grabada. Vamos a dar inicio al segundo conversatorio sobre vivienda y ciudad que impulsa la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado de la República de Chile, en el interés de poder compartir experiencias y tomar las mejores recomendaciones que permitan impulsar políticas públicas que consideren todos los requerimientos que se necesitan para que impulsemos en el futuro políticas mejores en vivienda. Está con nosotros el presidente de la comisión, el senador David Sandoval, quien va a dirigirse a nosotros, y también los senadores miembros de la comisión, en particular el senador Jorge Soria, también el senador Juan Luis Castro, Alejandro Navarro y don Juan Ignacio Latorre. Hoy día vamos a tener 3 exposiciones, una desde Alemania, Sabine Kurze, Felipe Vera desde Buenos Aires y el arquitecto Alejandro Aravena desde Chile. Así que ahora le quiero al senador David Sandoval, el presidente de la comisión. Sí, no, bien, muchas gracias, Nicolás. Un saludo afectuoso, obviamente, a todos quienes hoy día nos están acompañando en esta iniciativa de la Comisión de Vivienda del Senado. Estamos tramitando y evidentemente también poniendo en nuestro país la discusión respecto de políticas públicas en materia de la vivienda, un tema tan significativo evidentemente para la sociedad, para la comunidad. Y a través de diferentes normas, a través de diferentes leyes en tramitación, otras en desarrollo, también nuestro país se tiene que poner a tono con lo que significa el desarrollo, el sueño de la vivienda por un lado, la calidad de la vivienda por otro lado, y por cierto también cómo a través de esto se construyen barrios, se construyen ciudades, se construyen comunes y en definitiva construimos un desarrollo distinto. La pandemia ha develado una realidad humana, social, bastante heterogénea, diversa, y evidentemente la sociedad nos reclama hacernos cargo de ella, y en ese sentido la Comisión del Senado ha estimado prudente abrir estos diálogos. Hemos tenido ya un conversatorio, de la cual entiendo Verónica va a hacer una breve síntesis del mismo, y hoy día estamos compartiendo experiencias internacionales, y por eso quiero agradecerte, Sabina, por la disposición, por la voluntad de participar de este encuentro, agradecer también por la disposición para estar acá y exponer la experiencia desde Alemania respecto al tema. Lo mismo a ti, Felipe, desde Argentina, desde lo que significa el trabajo también desde el BID. Un saludo muy cordial también por tu voluntad, por la disposición de estar. Y Alejandro, desde nuestro propio país, también agradecerte sinceramente por la disposición. Y dado el interés que tenemos, hay una cantidad enorme de personas de diferentes ámbitos, del Ministerio de la Vivienda, de diferentes municipios también del país, de asociaciones chilenas de municipalidades que agrupan a encargados precisamente de las áreas del desarrollo urbano, de la planificación. Así es que muy bienvenido a todos, muchas gracias por participar con nosotros y esperamos que este sea un rico encuentro también como fue el primero. Nicolás, muchas gracias. Gracias, senador. Hoy día estamos muy motivados para escuchar la experiencia internacional. Como este es el segundo conversatorio de un ciclo de 3, inicialmente de 3, vamos a pedirle a la arquitecta Verónica de la Paz, analista de la Biblioteca del Congreso de Chile, que nos haga un pequeño resumen sobre lo tratado en el conversatorio 1, comentándoles también que naturalmente vamos a generar un material que después esperamos distribuirlo en formato digital, conteniendo también las exposiciones que nos hagan los especialistas, tanto los pasados, los de hoy día, como los del próximo conversatorio que será el próximo. Si quieres tú, Verónica, por favor, nos haces un pequeño resumen. Buenos días, señores senadores, asesores, señores y señores invitados y quienes están presenciando este segundo conversatorio. Durante la primera sesión se dio cuenta que en términos generales la respuesta del Estado a través de la política habitacional y los programas implementados en las últimas décadas habían permitido una mayor provisión de soluciones habitacionales de mayor calidad y estándares. Sin embargo, esta situación actual de la vivienda en nuestro país evidencia que estas respuestas no han sido suficientes ni adecuadas
para satisfacer las necesidades de la población nacional. Esta situación se expresa de muchas formas, pero hubo dos en particular que salieron en el conversatorio de la semana anterior. Por una parte, las dificultades en el acceso a la vivienda evidencian que no solo se requieren más viviendas, sino que éstas sean accesibles para toda la población y particularmente para los sectores más vulnerables. Y por otra parte, se evidenció que ya no basta con que las viviendas sean una forma de protección a las condiciones ambientales, sino que también deben emplazarse en un entorno que permita a sus habitantes los beneficios que brindan las ciudades y los pueblos. En este marco, en el contexto de la mayor accesibilidad a la vivienda, el alcalde de Estación Central, señor Rodrigo Delgado, expuso la situación de la población migrante y la necesidad de distinguir las distintas realidades y afectaciones que viven las personas en esta condición. En sus observaciones, puso en evidencia que el problema de la vivienda es un problema de acceso a un bien básico y que puede ser resuelto con distintas formas de tenencia, pero que ante la ausencia de respuestas de viviendas accesibles, lo que ha pasado es que se ha producido una proliferación de viviendas subarrendadas por piezas con condiciones de hacinamiento crítico y de alto riesgo tanto para sus habitantes como para el entorno. Señaló que las herramientas de las que dispone como municipio, si bien permite la clausura de este tipo de inmuebles, eso no soluciona el problema de fondo. Al respecto, propuso como solución el pensar en una formalización de las alternativas de arrendamiento temporal que permitan de disponer de alojamientos económicos brindados por vecinos del mismo barrio, pero con formas de control que aseguren condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad. Por su parte, el ministro de Vivienda informó sobre los programas que está disponiendo el Ministerio, para fortalecer el arrendamiento como otra forma de abordar el problema habitacional. También dio cuenta del trabajo que está desarrollando el Ministerio en el marco del Plan de Reactivación Económica, cuestión que señaló se anunciaría. Y finalmente, las medidas que se están estudiando para promover un adecuado uso de los espacios públicos en el marco de la pandemia que nos afecta. La investigadora Andrea Pino del Centro de Investigaciones de Vulnerabilidades e Informalidad Territorial revisó la situación nacional con una mirada crítica de la política habitacional. Señaló que la homogeneización de las respuestas que históricamente ha entregado han condicionado los modos de vida en el territorio sin considerar las particularidades socioculturales. Además, su carácter centralizado, sin una mirada prospectiva de las necesidades de vivienda y ciudad, no ha garantizado un desarrollo equitativo en el territorio nacional, anulando la acción de los órganos regionales. La observa como una política reactiva que responde a las necesidades de quien demanda una vivienda sin hacerse cargo del escenario completo que ello significa. Su exposición se centró en los procesos de segregación urbana y social como consecuencia de la política habitacional, fenómenos multicausales y que se observan en distintos países latinoamericanos. La investigadora enfatizó que la localización de las viviendas y su pertenencia a la red de beneficios urbanos es una cuestión fundamental, señalando cómo la segregación y homogeneidad urbana provocan que disponer de una vivienda no sea una respuesta suficiente para mejorar la vida, También expuso cómo los problemas de accesibilidad a la vivienda se expresan en situaciones de hacinamiento y precariedad habitacional. Verónica, Sí, ¿puedes subir algunas personas están pidiendo subir un poquito más el volumen? O a Fernando, no sé, al sistema. ¿Sí? ¿Ah? Que hable un poco más fuerte, Verónica. Sí, estoy con el volumen al máximo y hablando muy fuerte. Voy a volver a comenzar. Su exposición se centró, estoy hablando de la investigadora, en los procesos de segregación urbana y social como consecuencia de la política habitacional, fenómenos multicausales que también se observan en otros países de Latinoamérica. La investigadora enfatizó que la localización de las viviendas y su pertenencia a la red de beneficios urbanos es una cuestión fundamental, señalando cómo la segregación y homogeneidad urbana provocan de una vivienda no sea una respuesta suficiente para mejorar la calidad de vida de las personas. También expuso cómo los problemas de accesibilidad a la vivienda se expresan en situaciones de hacinamiento y precariedad habitacional, cuestiones que surgen como respuesta de las familias a la falta de una vivienda con estándares adecuados de calidad y tamaño, asequible y bien localizada. Para abordar la situación diagnosticada, propuso, entre otras materias,
Robustecer la planificación urbana, reforzando mecanismos intersectoriales y colaborativos que permitan una mirada integral y de desarrollo de ciudades equitativas. Definir estándares y requerimientos cuantificables de déficit urbano, fortaleciendo el espacio público como un instrumento de inversión social y equidad urbana. También propuso abordar la discusión sobre una política nacional de suelo para la integración. Posicionar al Estado como promotor y desarrollo de al menos una parte del parque habitacional social y en tal sentido fortalecer el arrendamiento como una alternativa habitacional, evaluando el valor de la propiedad como un activo económico intergeneracional. También mejorar la comprensión de las problemáticas sociales en áreas segregadas para diseñar e implementar o ajustar las políticas públicas y abordar la solución de esta materia de manera integral. Por su parte, la señora Graciela Ortúzar, alcaldesa de Lampa, expresó la opinión de los municipios sobre el proyecto de integración social y urbana que se discute actualmente en la Comisión de Vivienda del Senado y manifestó la aprobación de los municipios a la idea de que el Estado disponga de nuevas herramientas para abordar la situación habitacional. Sin embargo, insistió en la importancia de que para su aplicación de estas medidas, la opinión de la autoridad municipal sea central y vinculante, así como también la participación de las comunidades locales. Para ello, transmitió la importancia que para los alcaldes y alcaldesas reviste el fortalecimiento de una política habitacional que aborde la complejidad del tema habitacional de manera integral, fortaleciendo la acción de los municipios, abordando el problema del acceso y gestión del suelo urbano, tanto del gobierno central como de los propios gobiernos locales, que proponga alternativas habitacionales con distintas formas de tenencia, con mejores mecanismos para su financiamiento y agilidad en el otorgamiento de los subsidios, y con una visión sistémica que dé cuenta que las necesidades de las personas no solo se satisfacen con una vivienda, sino también con los beneficios urbanos de equipamiento, infraestructura, movilidad social, cohesión, entre otros, que les entrega su entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por el resumen. Creo que estuvo muy interesante y enfocado hacia los temas que hoy día más nos agobian en materia de vivienda en Chile, ¿cierto? Partiendo por lo que señaló el alcalde Rodrigo Delgado de Estación Central, quien la migración y el hacinamiento, él lo está viviendo entre sus pobladores. También fue muy interesante la intervención de la alcaldesa Graciela Ortúzar y del ministro Ward, naturalmente, y de la especialista Andrea Pino desde Valparaíso. Yo creo que de alguna manera esos temas van a volver a salir hoy día, pero además le vamos a agregar otro antecedente que en el primer conversatorio todavía no salió, y que tiene que ver precisamente con los mecanismos de financiamiento que se dan hoy día en el mundo para que las familias puedan acceder a la vivienda, y por eso nos pareció muy importante lo que nos va a compartir hoy día la señora Sabine Kurze desde Alemania, quien ella es especialista, senior consultant de negocios internacionales de la Bausparkasse Schwäbisch de Alemania. Ella ha tenido una gran experiencia en materia económica de las Bausparkassen alemanas, que son verdaderas cajas de ahorro o bancos de ahorro para la vivienda de Alemania, quienes van a naturalmente poder servir de ejemplo en materia de vinculación de los esfuerzos de las familias con los aportes del Estado, eventualmente también con los subsidios que pueden surgir de las propias organizaciones. Sabine nos podrá contar que las cajas alemanas han ayudado a cofinanciar 15 millones de viviendas en Alemania, han entregado 1 millón de millones de euros en préstamos en apoyo a la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Naturalmente eso ha generado gran contribución a la mejora básica de las condiciones habitacionales de los alemanes, fomentaron la cultura del ahorro, han generado patrimonio de propiedad privada y obviamente a la integración de la sociedad alemana en la posguerra. Así que para nosotros, Sabine, será un gran placer y un gran honor escucharla. Ahora tiene su tiempo para que nos pueda compartir su presentación. Así que puede tomar también el control de la pantalla. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por la presentación. Y muy buenos días a todos
que están presentes. ¿Usted tiene las láminas que les había mandado? Si las tenemos, las vamos a compartir entonces. Sí, eso sería fantástico. Ahora denos un minutito, por favor, para que... Si no... Yo ahora voy a hacer la presentación. Ahí se está viendo. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Y me puede empezar con la lámina 2, por favor? Bien. Ahí está. Sí. En primer lugar, quisiera agradecer profundamente la invitación a hablarles hoy sobre el sistema Bausparen, que es un sistema cerrado de ahorro y préstamo para la vivienda, que tiene su difusión en Europa Central y del Este, así como en China y Kazajstán. En todo el mundo, las personas sueñan con la casa propia. Muchos de ellos realizan grandes esfuerzos para cumplir este gran anhelo. Ahorran, toman créditos o aportan a su trabajo en la construcción o renovación de la vivienda. Para la mayoría, la adquisición de un bien raíz es la mayor inversión de sus vidas. Para poder enfrentar este desafío, necesitan instrumentos de financiamiento a costos favorables y, sobre todo, de bajo riesgo. Eso es exactamente lo que el sistema Bausparen ofrece. Podríamos decir que con sus esfuerzos de ahorro, los clientes generan paso a paso capital propio, de modo que más adelante necesitan un crédito menor. En el financiamiento, los clientes del sistema se benefician de tasas de interés bajas y fijas a lo largo de todo el periodo. Esto no solo lleva a que el financiamiento habitacional individual sea confiable, sino que además es un factor de estabilidad de toda la economía nacional. En Alemania, Bausparen es un modelo de éxito con una larga tradición de más de 90 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, contribuyó de manera fundamental a la reconstrucción de nuestro país. Entonces, la prioridad era la construcción y compra de viviendas. Con el tiempo, el sentido de Bausparen en Alemania fue cambiando con el desarrollo de la sociedad. Hoy día, aproximadamente un 75% de los financiamientos son destinados a medidas de modernización, renovación o saneamiento energético. ¿Podemos seguir con la siguiente lámina, por favor? Perdón. Muchas gracias. Espéreme un poquito, por favor, ¿ya? Ahí estoy. Sí. Un momentito. Pero también puedo seguir sin las láminas y les podemos pasar después. No. Déjeme. También puedo buscarlo yo. Ahí estamos. ¿No? Sí. Gracias, perdón. Adicionalmente al mejoramiento significativo de la situación habitacional de la población alemana, Bausparen fomentó fuertemente la mentalidad de ahorro y contribuyó en forma importante a la generación de patrimonio propio.
El fomento individual del ahorro, un elemento esencial del sistema, permite una certera focalización social, dando una gran popularidad, particularmente entre los jóvenes. En la próxima lámina podemos ver que el sistema o el modelo Bausparen es de forma colectiva. En la 4. Dado que el sistema Bausparen combina depósitos de ahorro con créditos para fines habitacionales, garantizando tasas de intereses favorables en moneda nacional a partir del momento mismo de la firma del contrato, opera con gran independencia del mercado de capitales. Eso funciona incluso hoy día con los intereses bajos que experienciamos en Alemania desde hace un par de años. Las barreras de entrada al sistema son bajas, lo que permite que todas las personas puedan participar. Bueno, por lo menos la gente con una cierta capacidad al ahorro. Todos los clientes del sistema constituyen la comunidad Bausparen y reciben el mismo trato. Esto genera justicia social. En el momento de firmar el contrato Bausparen, las condiciones, es decir, las tasas de intereses del mismo, son fijas y garantizadas a lo largo de todo el periodo, en la fase de ahorro igual que en la fase de crédito, y todo en moneda nacional. De esta forma, los ahorrantes cuentan con seguridad en la planificación, ya que la carga mensual es conocida y calculable para todo el periodo. La lámina 5 muestra el sistema como financiamos en Alemania. Porque en Alemania Bausparen está establecido en el mercado de financiamiento habitacional existente. Habitualmente, en la compra o construcción de vivienda, un 30 hasta 40% de la propiedad se financia a través del sistema Bausparen, operando el crédito Bausparen como hipoteca de segundo rango. El financiamiento restante se realiza a través de la hipoteca del mercado de primer rango, como por ejemplo con cualquier banco del país. Gracias a la cooperación con las Bausparkassen y en combinación con el producto Bausparen, los bancos pueden ofrecer a sus clientes atractivos modelos de financiamiento. Llegan a nuevos grupos de clientes y aumentan su volumen de financiamiento. Los clientes de Bausparen cuentan con capital propio. De esta forma se reduce el riesgo de no pago de los créditos. Los costos del crédito bajan, no solo para el cliente, sino también para el oferente. La larga duración de los contratos Bausparen posibilita una fidelización de largo plazo de los clientes. El comportamiento de los clientes se evidencia ya en la fase de ahorro y permite sacar conclusiones sobre lo moral en la fase de crédito. Adicionalmente, las operaciones de venta entre bancos y Bausparkassen brindan numerosas posibilidades de cross-selling. Pero, ¿cómo funciona el Bausparen concretamente? Eso podemos ver en la lámina 6. Bausparen es un producto financiero sencillo, seguro y de largo plazo. La idea de fondo es cautivadora. Primero, el cliente ahorra regularmente un determinado monto hasta máximo la mitad de la suma contratada que se acordó al inicio del contrato. Sobre ello, recibe el interés del ahorro, que también se fija en el momento de cerrar el contrato, así como una subvención o bono estatal que se entrega al ahorro anual. De esta forma, el cliente va construyendo su saldo activo. El resto de la suma contratada lo recibe de la Bausparkasse como un crédito con baja tasa de interés. El cliente paga este crédito en cuotas mensuales. Dicho en forma simple, Bausparen se realiza en dos fases, la fase de ahorro y la del crédito. El sistema se basa en una matemática que asegura la igualdad de trato para los clientes.
considera en cuánto tiempo y qué montos ahorra cada cliente. A partir de estos datos se determina el momento de la adjudicación en el que el cliente recibe el total de la suma contratada. Es decir, no solo se le paga su saldo activo conformado por los depósitos de ahorro, los intereses del ahorro que recibió, así como la subvención estatal, sino también el Bausparen, que asciende a aproximadamente 50% de la suma contratada. La particularidad durante la fase de amortización del crédito consiste en que la tasa de interés del crédito ya fue fijada en el momento de firmar el contrato, de vez en cuando muchos años atrás, y es garantizada por la base para toda la duración del contrato. Normalmente las tasas están por debajo de las tasas de mercado. Otra particularidad es que el cliente puede pagar cuotas de amortización especial sin límite máximo y en cualquier momento sin tener que pagar por pagar antes de vencer el plazo. Y como las Bausparkassen lo pueden lograr, podemos ver en la siguiente lámina. Bausparen es un sistema como los créditos Bausparen se financian con los depósitos de ahorro de los clientes. Los fondos del sistema se mantienen en un circuito cerrado. Solo quien ahorra en el sistema obtiene el derecho a un crédito. El cliente financia al cliente. Por esta razón, y como ya se señaló, las Bausparkassen gozan de una gran independencia del mercado de capitales y pueden garantizar a sus clientes condiciones con tasas favorables. Clientes en Alemania no tienen mucho interés en los créditos a tasas altas que contrataron en tarifas hace 15 años, por ejemplo. Los ahorros siguen en su cuenta en la Bausparkasse y el cliente obtiene los intereses altos que ha contratado hace 15 años. Hoy día casi 3 o 4%, que es mucho. Con estos fondos que no están invertidos en créditos Bausparen, las Bausparkassen pueden otorgar créditos habitacionales no Bausparen hasta una cierta porcentaje de estos fondos, incluso para personas que no son clientes Bausparen. En la siguiente lámina hablamos del marco legal, que para el sistema es muy importante. Un requisito para este sistema es el correspondiente marco legal. La ley que regula las Bausparkassen asegura la protección de los clientes y sus depósitos de ahorro. Establece en detalle cómo las Bausparkassen invierten el dinero. Además, se regula la forma en la que se deben limitar y controlar los riesgos. Asimismo, la ley da indicaciones claras sobre los posibles usos de los fondos Bausparen. El sistema Bausparen se rige adicionalmente a la Ley General de Bancos por estrictas normas legales y es controlado por la Superintendencia de Bancos. La gran importancia de esta protección especial de los depósitos de ahorro y del sistema se evidenció en la crisis financiera de 2008. En los países en los que está presente, el sistema Bausparen ha contribuido en forma importante a estabilizar los mercados financieros. Las cajas de ahorro y préstamo para la vivienda, las Bausparkassen, superaron la crisis sin sufrir daño alguno y ningún cliente perdió su dinero dentro del sistema. Todas las normas legales protegen la comunidad de los ahorrantes del sistema, porque el objetivo supremo del sistema Bausparen es la máxima seguridad de los depósitos de los clientes. Todos los países que ofrecen Bausparen como instrumento de financiamiento se benefician de su capacidad y seguridad en épocas de crisis. En la lámina 9 podemos ver otras especialidades. Muchas gracias, Nicolás. Algo especial sobre el sistema Bausparen, desde mi punto de vista, es que el sistema tiene un alto interés en entregar créditos habitacionales a los clientes. Eso es porque el rendimiento para la Bausparkasse es el margen entre la tasa de interés en la fase de ahorro y la de la fase del crédito. No se beneficia solo de los ahorros en inversiones en el mercado crediticio, sino entre este margen. Y por eso el interés es alto en brindar créditos a los clientes.
La lámina 10 muestra para qué tipo de medidas habitacionales el cliente puede usar. La construcción de vivienda era lo más importante en Alemania, como he mencionado antes, y no construcción de la primera vivienda, sino también se obtiene el subsidio y se puede usar los fondos Bausparen para la segunda vivienda o viviendas para el arriendo a otras personas. Y dado que Bausparen, gracias a la subvención estatal que fomenta específicamente el ahorro, motiva a las personas a ahorrar en forma regular y continua. El sistema cumple además una función educativa: renunciar al consumo para favorecer la generación de patrimonio propio. Los clientes pueden usar sus fondos Bausparen y los créditos para prácticamente todo lo que tiene que ver con la construcción, compra y renovación, remodelación de las viviendas. Y el grado para hacer eso siempre se puede construir en la ley y el gobierno puede indicar cuáles son las medidas que pueden ser subvencionadas por el Estado. Muchos clientes hoy día en Alemania, como he mencionado antes, invierten crecientemente en medidas de saneamiento energético y remodelación de la vivienda para las diferentes etapas de la vida. Las subvenciones llegan directamente al sector habitacional, al ramo de construcción, igual que a los oficios, la remodelación y el saneamiento energético. En Alemania ofrecemos contratos Bausparen, comunas también, y en Hungría, por ejemplo, existe además un producto Bausparen para comunidades de propietarios para la inversión en lo que pertenece a todos, como fachadas, techos, escaleras. Un incentivo eficiente del ahorro requiere de un fomento estatal atractivo y específico, especialmente en países con una mentalidad de ahorro menos desarrollada. Esto acelera significativamente la generación de capital propio. Porque más allá del fomento de la formación de capital propio, con las ya señaladas ventajas para el mercado financiero e inmobiliario, debería el Estado brindar ese apoyo. Para eso podemos ver la lámina 11. Las razones son diversas. La generación de patrimonio privado se inicia con el aumento del ahorro. Se construyen nuevas viviendas y a través de medidas de renovación y modernización, recursos financieros son canalizados hacia la mantención del stock de viviendas. Las inversiones de construcción se realizan en forma independiente de la coyuntura económica y generan puestos de trabajo. Este proceso continuo estabiliza la economía. Los ingresos tributarios del Estado aumentan, mientras que los gastos fiscales por concepto de subvenciones para la vivienda se reducen paulatinamente en la medida en que las personas asumen una mayor responsabilidad propia. La participación privada ayuda al Estado en su importante tarea de proveer a sus ciudadanos de viviendas de calidad y de esta forma ayudarlos en la previsión para la vejez. En la lámina 12 se puede ver el equilibrio. Las ventajas de establecer un bono al ahorro previo para fines habitacionales son claramente superiores. Los ingresos superan con mucho los gastos que este bono implica. Adicionalmente, el legislador logra fortalecer la responsabilidad propia de las personas. La formación de capital propio sustituye las transferencias estatales. La generación de patrimonio en amplios sectores de la población contrarresta la polarización entre pobres y ricos. La casa propia constituye el fundamento para cubrir las necesidades individuales, por ejemplo, de educación, así como de salud y estándar de la vida en la vejez. En Europa también es reconocida y eso podemos ver en la lámina siguiente. Inicialmente las actividades de las Bausparkassen se limitaban según las normas legales de la época al mercado.
ya que el sistema Bausparen es un sistema reacio al riesgo para el cual los negocios fueron clasificados como demasiado riesgosos. No fue hasta la enmienda de la ley Bausparen alemana en el año 1991 que se permitió la creación de sociedades de participación en el extranjero. Con la apertura de Europa del Este, la caída de la cortina de hierro, la ley de Bausparkassen fue modificada para permitir actividades en el extranjero. El legislador alemán vio la necesidad de apoyar a los países comunistas en la instauración de un efectivo mercado financiero, así como en la solución de la problemática habitacional. Entre tanto, las ventajas del sistema Bausparen son reconocidas a nivel europeo. En las propuestas de la Comisión Europea para nuevas estructuras y productos financieros, Bausparen se señala como un producto de referencia y se recomienda como un producto amigable para el consumidor y con efecto estabilizador del sistema. Estimadas damas y caballeros, estos son algunos ejemplos de los múltiples efectos positivos de Bausparen como parte del financiamiento habitacional en Alemania y lo que puede lograr en todo el mundo. Estoy convencida que el incentivo de ahorro entrega argumentos contundentes contra los crecientes niveles de endeudamiento y en favor de una mayor responsabilidad propia de los ciudadanos en sociedades de rápido desarrollo que nadie podrá negar. Espero que los argumentos presentados los hayan motivado y desde luego y con mucho gusto estoy a su disposición para acotaciones, comentarios o consultas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias Sabine. Espero que estemos todos escuchando. No sé si me escuchan, por favor. Sí, Nicolás, se escucha bien. Bien. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido muy precisa también dentro del tiempo. Vamos a poder compartir el material también para todos porque hemos tenido alguna dificultad en la coordinación, pero las presentaciones de los expositores también van a ser parte de lo que se va a distribuir posteriormente y también se está grabando de manera precisa para que posteriormente en TV Senado ustedes puedan volver a ver esta presentación, así como el material que vamos a distribuir una vez que hayan terminado los 3 conversatorios. Ahora quiero dejarlos con ustedes, quiero dejar con ustedes a Luis Felipe Vera, arquitecto. Él es especialista de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo. Él debe coordinar toda la acción del banco a nivel regional, en particular enfocado en Chile y Argentina, donde está trabajando él en programas de mejoramiento de barrios marginales. Es conocida también a cierta zona en Buenos Aires que hoy día está recibiendo el apoyo del banco. Felipe ha publicado importantes libros y publicaciones sobre experiencias de vivienda social y hoy él nos va a presentar su visión sobre la situación de la vivienda social en Latinoamérica, las opciones para impulsar el mejoramiento habitacional a partir de la experiencia de la pandemia. Así que te dejo a ti, Felipe, el control, por favor. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias al senador Sandoval. Verónica, ¿me confirman si se ve mi pantalla? Sí, está. Ok. Se ve la presentación, ¿no? Se ve completamente. Ok, genial. Bueno, muchas gracias, senador Sandoval, muchas gracias, Nicolás, Verónica, y muchas gracias, Sabine. Es muy interesante ver los desafíos para financiar la vivienda, que tienen que ver con la cantidad. Yo me voy a enfocar un poco más en traer los problemas de la calidad y de qué tipo de vivienda la que queremos realmente desarrollar o necesitamos desarrollar en la región. Creo que es muy importante pensar esto, sobre todo pensando que no habíamos vivido probablemente en un periodo tan corto de tiempo, estos 5 meses que ocurrieron entre el final del año pasado y principios de este año, un proceso
que cambiara tan radicalmente los énfasis y los análisis y el matiz de las discusiones que teníamos sobre lo que venían siendo el desarrollo de nuestras ciudades y que nos pusiese tantas preguntas hacia cómo consideramos que tienen que avanzar las ciudades en el futuro. Para iniciar, quiero comentar un poco sobre qué es lo que estaba pasando y luego les voy a hablar sobre lo que nosotros del banco y de lo que estamos haciendo en terreno, transformando varias ciudades, creemos que son 3 cosas fundamentales que para Chile son importantes considerar al momento de pensar y de poner respuestas sobre el futuro y sobre todo de la vivienda en su contexto urbano. ¿Qué estaba pasando? En Chile, antes de octubre, veíamos que en Chile, en la región y en el mundo, veíamos que habían 2 procesos que ocurrían de forma simultánea. Por una parte, un aumento progresivo en la escala de las ciudades y por otra parte, un aumento importante en la desigualdad. En términos de escala, sabemos que el mundo se ha vuelto cada vez más urbano. Sabemos que entre 1950 el mundo tenía un 26% de población viviendo en ciudades, que hoy estamos alrededor del 80, un poco más del 80, y que al 2050 vamos a ser un 86% de personas viviendo en ciudades. Si proyectamos el crecimiento urbano al 2030, la verdad es que lo que vamos a crecer no lo va a absorber Europa, lo van a absorber las ciudades de los países del sur global, ciudades como las ciudades de India, las ciudades de China, pero también las ciudades de Latinoamérica. Esto es la cantidad de personas que van a absorber en el 2030 por minuto cada una de las principales ciudades de la región. Esto es aún más importante si consideramos que hacia el 2050, hoy somos 7,5 billones de personas, hacia el 2050 va a haber un aumento de 2,5 billones más, vamos a crecer bastante y eso va a ir hacia las ciudades, y no va a ir hacia las ciudades como ocurrió quizás en los últimos años, sino que va a ir a las ciudades en un proceso de metropolinización. Van a ser probablemente las grandes ciudades o las áreas metropolitanas que tienen mayores desafíos de coordinación en temas en temas múltiples, las que van a absorber a la población. En 1950 la región tenía solo 6 áreas metropolitanas, hoy día tenemos 210 ciudades con más de 300.000 habitantes, que son ciudades de escala metropolitana, para lo cual Chile se ha visto bastante desafiado en cómo generar mecanismos de coordinación interjurisdiccional y coordinación sectorial que permitir que las ciudades puedan ser generadoras de riqueza, ¿no? Las ciudades, dependiendo de su gobernanza y dependiendo de su estructura, pueden generar riqueza o precariedad. Pueden generar más productividad. Sabemos que, por ejemplo, ciudades como Nueva York, Los Ángeles, generan producto geográfico bruto similar al de países enteros, como Canadá, Australia. Las ciudades pueden ser grandes generadores de riqueza, pero también pueden tener, dependiendo de cómo están diseñadas y cómo las gobernamos, pueden tener importantes detrimentos en términos de productividad. Es interesante ver cómo en México, por ejemplo, el tiempo que la gente demora en moverse en la ciudad equivale al 9% del PIB del sector manufacturero. O sea, es muy alto estos temas de dificultad en la coordinación interjurisdiccional y gestión de los servicios. Aumenta también la dificultad de proveer servicios cuando las ciudades crecen. En Chile todavía sabemos que gran parte de los residuos son vertidos en vertederos, temas de calidad del aire, temas que de alguna forma necesitan que más de un municipio se coordinen. Están cada vez más impulsando a que pensemos en cómo gestionar mejor las metrópolis, y Chile ha reaccionado un poco a este desafío. Hoy día en la región es preocupante ver que solo el 50% de las áreas metropolitanas, que son la nueva unidad administrativa de gestión de las ciudades, de donde hay que pensar la vivienda, tiene una entidad, una agencia coordinadora, y que el 77% de estas no dependen de otra agencia para poder financiarse, es decir, no tienen presupuesto propio. Esto es propio de países que son muy unitarios, muy centralizados, y que el poder no reside quizás en las regiones o a nivel subnacional, sino que todavía muy centralizado a nivel nacional. Chile está avanzando en un proceso de descentralización muy interesante, que nosotros desde el banco hemos apoyado, tanto a pensar el tema de creación de departamentos de áreas metropolitanas como el desarrollo de reglamentos de qué es lo que Chile va a entender como áreas metropolitanas. Este es un proceso que lo podemos describir, que ocurre en etapas, ocurre como en 5 etapas en todos los países en los cuales nosotros llevamos trabajando en esto en la región. Ocurre muy poco en países unitarios como Chile, ocurre más en países descentralizados, y siempre comienza con una fuerte descoordinación a la que se responde con una voz de problemas que se reconocen como metropolitanos. Luego surge legitimidad política, que es lo que pasó en Chile hace 2 o 3 años, que comenzamos a decir que era importante avanzar en una regulación para la escala metropolitana, y luego en legitimidad funcional, en cómo esto se instala en los niveles regionales y subnacionales, y algunas competencias se traspasan desde el nivel nacional hacia el nivel regional para poder acercar un poco los problemas a los territorios en los cuales estamos. Nosotros hemos acompañado, esta es una serie de libros que ha publicado el banco
trabajando con los países de 2005. El de 2018-2019 lo publicamos nosotros contando el caso de Chile. Los invito a descargarlo desde la página del banco. Y uno de los takeaways más importantes que me gustaría dejar antes de contarles cuáles son estos 3 desafíos que quería ponerles sobre la mesa, es que en este contexto de aumento creciente de la desigualdad y de la escala urbana, el proceso de centralización es clave para atender las nuevas demandas que vamos a tener, sobre todo por pandemia. Esto ha estado en paralelo por un aumento de la desigualdad. Sabemos que a medida que el tiempo pasa, los países más ricos, la gente que tiene las proporciones de personas con mayor acceso a la riqueza se vuelven más ricas en el tiempo, sin importar cuál es el tipo de liderazgo que tenga el país. Esto podemos ver en este gráfico que pone a China, a Rusia y a Estados Unidos uno al lado del otro, que es una constante. Sabemos que el 1% más rico posee el 44% de la riqueza mundial, sabemos que el 58% más pobre posee el 2% de la riqueza mundial, y que el 1% emite el 50% de los efectos de carbono. Es decir, además de tener pocos recursos, quizás consumen bastante poco. Estos son 1.300 millones de personas que viven bajo la línea de la pobreza, y de los cuales 886 de estos viven en países de ingresos medios como el nuestro, ¿no? Chile es un país muy desigual. Sabemos que este correlato económico en Chile, el índice Gini nos lo dice, de los países de la OCDE somos el más o de los más desiguales, incluso con algún incremento en los últimos años. En pobreza multidimensional lo hemos venido haciendo un poco mejor. Hemos ido reduciendo la pobreza multidimensional de las personas, pero sin embargo esto es muy interesante. Esta indicación es cuando se mide con 4 de las variables de pobreza multidimensional. Esta es cuando agregamos el tema de la vivienda y el entorno. Si vemos el dato, teníamos 18,6 de pobreza multidimensional con 4 variables. Cuando sumamos las variables de vivienda y entorno, llegamos a 20,7 de pobreza multidimensional. Lo que quiere decir que hay cosas en términos de vivienda y entorno, son desafíos, son muy importantes que podamos de alguna forma enfrentar de manera efectiva. Esta desigualdad económica tiene un correlato físico, un correlato urbano en la estructura de la ciudad, que se demuestra en cosas tan impresionantes como esta. En una misma ciudad, en 2 extremos de la ciudad, pueden variar en 10 años la esperanza de vida de los habitantes. Y eso pone grandes desafíos cuando vemos imágenes como esta, de yuxtaposición de condiciones urbanas muy radicalmente distintas. Santiago o Chile no es una excepción de eso. Sabemos que Santiago tiene alta segregación de ingresos, alta segregación en términos de ambiente, de acceso a espacio público, de educación y por tanto del capital social que las personas y los chicos o los estudiantes adquieren durante su formación, en términos de la capacidad de proveer confort, de vivienda, etc. La estructura de la ciudad define quién tiene acceso a las oportunidades. Eso es muy importante cuando pensamos en los desafíos que va a enfrentar Chile en miras hacia el futuro. ¿Y por qué? Porque la estructura de la sociedad genera esto que se llama trampas de ingresos. Cuando la gente está lejos de las oportunidades laborales, cuando la gente tiene falta de alimentos, escasa conectividad, prevalencia de enfermedades, mayor carga de cuidados, que es algo que le pasa constantemente a las mujeres que tienen que cuidar a las familias y por tanto no pueden participar del mercado laboral, ocurre esto. Que esta es una curva, esto es un gráfico que muestra el ingreso de mañana versus el ingreso de hoy de una persona. Todos aquellos que viven quizá en esa parte más abajo de Santiago, gran parte, se encuentran atrapados en estas trampas de ingresos, significa que viven bajo esta curva, es decir, que su ingreso futuro va a siempre ser un poco menor que su ingreso presente. El esfuerzo que tenemos que hacer cuando planificamos la ciudad y el esfuerzo que tienen que hacer las políticas públicas es hacer que la gente pase ese punto de cruce, estas dos líneas, para que a las personas puedan constantemente, la ciudad pueda hacer sentir a las personas que las nuevas generaciones les irá mejor que a las actuales y que eso sea un hecho. Es decir, y esto es muy importante, uno siempre tiene que sentir que a sus hijos les puede ir mejor. Cuando las ciudades generan un sentimiento opuesto es cuando el descontento y cuando los problemas empiezan a surgir, y hay herramientas técnicas para poder superar esto. Entonces, frente a este aumento de escala y aumento de desigualdad, creo que hay 3 temas importantes, porque todos estos problemas de desarrollo se han visto fuertemente identificados con el COVID. Voy a hablar de una escala regional que tiene que ver con la migración, otro a escala ciudad, que hoy día le toca a Chile por primera vez mucho más fuerte después de mucho tiempo, que es el tema de los campamentos, y otro que tiene que ver con el rol de la vivienda. ¿Qué entendemos por vivienda desde aquí hacia el futuro? Que creo que post pandemia va a ser un entendimiento radicalmente distinto al que teníamos previamente. Post COVID va a aumentar fuertemente la migración. Hoy día, 1.000 millones de personas en el mundo migran, el 25% de esas personas van de un país a otro. Hoy somos 243 millones de personas
quienes nos encontramos como migrantes internacionales, y al 2050 se proyectan 350 millones de migrantes. En el banco, esta situación, el aumento de la migración, que lo vimos con el caso de Venezuela y con el caso de Chile, que es uno de los países que tiene mayor niveles de migración, llamó nuestra atención, y sobre todo porque no habían estrategias y mecanismos, no había información actualizada, y por otra parte no habían mecanismos para, de alguna forma, responder a escala de ciudad a estas grandes migraciones. Publicamos estos 3 libros, que también los pueden descargar en la página del banco. El primero es un esfuerzo por entender dónde están los migrantes y predecir cuáles son las principales tendencias de migración. El segundo son estrategias para que las ciudades puedan prepararse para la migración. El tercero son visiones de los expertos internacionales más importantes en cada una de las áreas. La principal cosa que aprendimos con esto, y que le va a tocar a Chile y tenemos que anticiparnos, es que la migración cambió de naturaleza. La migración fue incremental durante mucho tiempo, pasaba en grandes periodos de tiempo. Esa migración incremental se está convirtiendo en migración súbita. Venezuela es un muy buen ejemplo de eso. En muy poco tiempo, 9 millones de venezolanos salieron de Venezuela e inundaron todas las ciudades de la región. La migración pasó de ser aspiracional a ser forzada. ¿Qué es esto? La gente se movía antes buscando nuevos horizontes y, por tanto, moviéndose lentamente hacia distintas ciudades que les podían permitir avanzar y desarrollarse. Hoy día, la precariedad económica del caso de Venezuela, de nuevo, es muy indicativo de cuando la gente no tiene que comer, la gente se va del país. Cuando la gente no tiene dónde estudiar, la gente se va del país. Cuando hay desastres naturales, la gente se va del país. Y de ser permanente pasó a ser reversible, que es otra cosa importante. Estamos viendo que los ciclos migratorios son más acelerados. Por tanto, hay que pensar en cómo las ciudades pueden atender este crecimiento demográfico y luego esta constricción, esta implosión demográfica que tiene esta nueva migración, que ya no siempre viene para quedarse, sino que puede venir y se puede ir. Si no nos preparamos, la migración puede ser un problema para las ciudades, pero si nos preparamos bien, la verdad es que la migración puede ser una buena noticia, muy buena noticia para las ciudades. Los migrantes son responsables del 9,4% del PIB mundial, y está estadísticamente comprobado que aportan al desarrollo de las ciudades a las cuales llegan. Hay que atender, eso sí, este cambio de naturaleza. Hoy día, por ejemplo, en Colombia son 5,8 millones los desplazados por conflicto, 50 millones de refugiados hoy hay en el mundo por alteraciones climáticas, y eso con el cambio climático va a crecer fuertemente. Y estos nuevos flujos migratorios de nueva naturaleza se van a ir a las ciudades. Esta es una de las infografías del libro que les comentaba anteriormente, donde muestra, de hecho, Santiago se sitúa como una de las ciudades de destino más importantes, como de estos grandes países son algunas ciudades clave las que concentran a los migrantes, teniendo mucha más presión en sus sistemas de provisión de servicios, de documentación, etc. Y generando elementos como las brechas de hacinamiento. Los migrantes tienden a ser absorbidos por los campamentos, lo que de alguna forma trae mayor nivel de cuestionamiento a cómo respondemos, ¿no? Cómo preparamos a las ciudades de destino para la migración, cómo anticipamos estos procesos, cómo podemos acelerar procesos de integración urbana posterior de los migrantes. Los invito a revisar esta publicación. Tiene 300 estrategias de múltiples países que lo que hacen es tomar la trayectoria del migrante, la separa en anticipación, preparación, viaje, llegada, acogida, integración y retorno, y lo que hace es poner las 300 estrategias más interesantes que un alcalde puede tomar para prepararse para poder recibir a la migración. El banco además hizo una iniciativa de migración. Aprobamos $100 millones de fondos concesionales, que son fondos donantes. Chile es elegible para 20 millones de estos $100 millones. De hecho, en Chile tenemos un programa que se llama RVIPE, de revitalización de barrios, donde estamos intentando traer parte de estos fondos concesionales y atender en las comunas de Santiago y de regiones, atender a la población migrante. Si no nos preparamos para esto, la migración va a impactar fuertemente el crecimiento de la informalidad. Esto me lleva al segundo tema, que es el tema de los campamentos. Post-COVID no solo va a aumentar la migración, sino que va a aumentar fuertemente la informalidad. Hoy, o previo al COVID, un 30% de la región vivía en asentamientos informales, 134 millones, pero hemos visto que en Chile, en un tiempo muy corto, primero, motivado quizás por la migración y por la creciente desigualdad, y ahora cada vez más va a ser motivado por las consecuencias del post-pandemia. Estamos viendo este suceso, ¿no? Que en periodos muy cortos de tiempo, lo que en los 90 había sido como un proceso más o menos que estaba bajo control, está creciendo radicalmente, y la verdad es que Chile va a tener que pensar en cómo posicionarse frente a estos campamentos. Nosotros llevamos 20 años trabajando en otros países de la región en relación a respuesta a los campamentos. Aquí en Argentina tenemos una cartera grande, una CLIP de más de $1.000 millones, en la que llevamos 20 o 30 años trabajando en cómo atender, y hemos aprendido algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes.
Una de ellas es que erradicar no sirve, ya lo vivieron los países en los 60, cuando surgieron múltiples campamentos en la región, cuando surgieron las favelas, los pueblos jóvenes en Perú, las poblaciones callampa en Chile. Lo que hicimos en ese momento, lo que hicieron los gobiernos fue tomar a las familias del centro de la ciudad, llevarlas a la periferia, darles un pedazo de tierra, pero las familias no podían pagar por los servicios, no podían, estaban lejos de las oportunidades laborales, se aumentaban o se incrementaban estas trampas de pobreza que hablábamos anteriormente. En la década de los 80 y 90 principalmente, y de hecho con algo que se empezó a pelotear en Chile, comenzamos a hacer programas de reurbanización in situ, comenzamos a hacer programas que lo que hacían eran dejar a la gente en los lugares en los cuales estaban, trabajar en la tenencia de la tierra, legalizarlos, llevarles servicios. No dábamos vivienda porque los recursos son escasos y por tanto hay que priorizar, pero sí hacíamos todo lo posible para poder formalizar a las familias y hacer que la ciudad informal se asemejase a la ciudad formal. Sin embargo, analizando estos programas de mejoramiento de barrio de primera generación, entendimos que no basta con formalizar, y no basta con formalizar porque formalizar es remedial, formalizar no ataca directamente el problema de desarrollo. El problema de desarrollo es la falta de integración social y urbana, y que las casas sean feas y que las calles no estén pavimentadas y que no se pueda pagar por los servicios, es síntoma de eso. Por tanto, si bien tenemos que remediar las consecuencias de la falta de integración social y urbana, tenemos que trabajar un poco más causalmente. Eso nos ha llevado a formular una serie de programas de segunda generación, programas de integración que trabajan simultáneamente en dimensión física, económica, social y legal, entendiendo que ciudad formal no es lo mismo que asentamiento informal. Ciudad formal incorpora la economía, incorpora el acceso a la educación, incorpora una serie de otras cosas y por tanto estamos haciendo programas que tienen inversiones duras acompañadas de inversiones blandas. Les voy a contar solo un programa porque no tengo tiempo para poder contarles como la cartera más en general, que es un programa bastante emblemático, el programa de Barrio 31, que estamos llevando, pero que creo que levanta algunas luces de cómo quizás Chile puede comenzar a pensar también una política de respuesta a los campamentos. Quien ha venido a Buenos Aires ha visto este gran campamento de 40.000 familias que está camino desde Aeroparque hacia Recoleta, está juxtapuesto al barrio más de mayores ingresos, de uno de los mayores ingresos de la ciudad, que es el barrio Recoleta, separado por una línea de tren, dividido por esta autopista que lo separa. Es un barrio de inmigrantes que se formó desde 1910, que tiene, paradójicamente, si bien está yuxtapuesto a la ciudad formal, tiene indicadores radicalmente distintos. Hemos trabajado en convertir este asentamiento y llevarlo desde una villa a un barrio, es el desafío que hoy día tenemos. Estamos invirtiendo $100 millones, pero en conjunto hay una línea CLIP más grande, $250 millones, donde lo que hemos hecho son grandes operaciones urbanas que reflejan esta aproximación no causal. Les voy a contar 5. Uno es que entendimos que hay que reorientar la inversión del Estado hacia los asentamientos. Y una de las acciones que se está llevando aquí es llevar el nuevo Ministerio de Educación de la ciudad y 3 escuelas al centro de Barrio 31. La gente va a trabajar al barrio, la gente del ministerio, y por tanto la ciudad formal se acerca de alguna manera a la ciudad informal. Lo segundo es tomar el mejoramiento de vivienda como una oportunidad no solamente para mejorar el stock de vivienda, sino que para capacitar y dejar avanzar en las capacidades de los vecinos. Hemos desarrollado programas de mejoramiento de vivienda muy exitosos que son basados en cooperativas, los desarrollan los vecinos y traen capacitación y formación para quienes luego no solo mejoran su vivienda, sino que también se pueden integrar mejor al mercado laboral posteriormente. Es muy difícil hacer mejoramiento de vivienda del stock habitacional cualitativo y este es un muy buen ejemplo de eso. Jerarquizar el rol del espacio público, hemos invertido bastante en espacio público, repensar el rol de la infraestructura, esta autopista elevada que ustedes veían se va a convertir en un gran parque. Hicimos un concurso internacional de ideas, este es el proyecto ganador, pero el esfuerzo de esto es de nuevo hacer que la ciudad formal llegue a la ciudad informal, no solamente formalizar, sino que conseguir una integración efectiva. Y por último pensé que podría ser interesante, dado que Alejandro va a hablar después que yo, contarles que es importante resolver varios problemas a la vez. Tal cual como el Ministerio de Educación llevó sus oficinas al barrio, nosotros tuvimos en algún minuto el interés de llevar nuestras oficinas al barrio 31, llamamos a Alejandro y que nos desarrolló este proyecto, que solamente les quiero mostrar cómo es capaz un solo proyecto bien pensado de cambiar radicalmente los indicadores de una operación urbana. Este barrio 31 ya está Recoleta, pero se ve escindido y separado. Cuando le pedimos a Elemental que nos hiciera una propuesta, la propuesta con la que llegó Elemental, a diferencia de lo que pensábamos nosotros que iba a ser instalarnos en el barrio, fue hacer un edificio que pudiese resolver la desconexión que tenían las dos partes del barrio, y esta simple
esta simple inversión, que vale mucho menos que los 250 millones de dólares que les estaban contando que se están invirtiendo en este barrio, tiene un impacto tremendo en cambiar los indicadores del barrio, incluso después de nuestra intervención. Se cuadruplica el acceso a trabajo, se cuadruplica el acceso a salud, a educación, a cultura. Es decir, tenemos que pensar también en cómo podemos hacer inversiones que sean transformadoras, y bueno, está esta experiencia en esta publicación que está pronta a salir, que también les compartiremos. El COVID, en el tema de asentamiento, nos trajo esta pregunta: ¿cómo trabajamos en contexto de informalidad urbana donde los mecanismos de control no funcionan? ¿Qué hicimos? Nos pusimos esta pregunta: ¿qué hacemos donde las medidas no aplican? Aislamiento social no puede ocurrir en los campamentos, lavado de manos tampoco porque no hay agua, trabajar desde la casa tampoco porque no hay conexión, educarse a distancia menos. Entonces lo que hicimos hicimos una investigación de qué es lo que se podía hacer, la publicamos, fue muy exitosa. Tomamos la cartera en ejecución de barrios de Argentina y reorientamos 30 millones de dólares a través de organizaciones de la sociedad civil, que eso es muy interesante. En algún minuto también, si les interesa, les podemos acercar este material. Lo hicimos con el Ministerio de Vivienda de Argentina, que a través de ONG como Techo, Cáritas, etcétera, logramos dar primera atención a una serie de campamentos y enfrentar el 8%, atender al 8% de los barrios más críticos de los 4.416 barrios de Argentina. Chile va a volver a enfrentar el desafío de campamentos. Creo que este es el principal mensaje que quiero dejar. Se necesita pensar en una política nacional de respuesta a los campamentos. Esto es muy importante, es mejor anticiparse que trabajar remedialmente. Y por último, muy cortito, les quiero compartir algunas reflexiones sobre la vivienda. Ya entendimos que el rol de la casa va a cambiar radicalmente posterior a la pandemia. En la región se construyen 3 millones de viviendas al año, los gobiernos participan fuertemente en financiar la vivienda, pero la pregunta es si necesitamos cantidad o necesitamos calidad. La pregunta por el financiamiento es para la cantidad, pero el desafío es cómo mejoramos la calidad, y eso es lo que la pandemia nos ha mostrado. Por ejemplo, aquí en Argentina, el 27% de los chicos de Argentina no han tenido interacción desde marzo, o han tenido solo una interacción desde marzo con un profesor, porque en su casa no hay conectividad suficiente para poder hacerlo. Entonces la pregunta es cómo mejorar el stock. Nosotros hemos hecho un trabajo que se los comparto aquí, publicamos este libro el año antepasado, casos que ponen el foco y muestran estrategias para avanzar a lo largo de toda la cadena de valor de la vivienda en cómo podemos efectivamente mejorar el stock habitacional. Una política de respuesta a los campamentos y una política de integración social y urbana tienen que entender la vivienda no como un producto, sino como un proceso y como un posibilitador de la integración social y urbana. Una vivienda que hoy día es una vivienda escalable, garantizada, transitoria, regularizada, integral, una serie de atributos que identificamos en experiencias del sur global que creo que puede ser importante que se revisen para poder mostrarse. Se ha empaquetado bastante, una exhibición que ha viajado por el mundo contando un poco esta estrategia y respondiendo a cómo hacemos de la vivienda un motor de inclusión, cómo podemos ayudar a que la vivienda aporte a la salud de las personas. Quería terminar con un par de imágenes de los resultados del proyecto de Barrio 31, en el que las mismas familias son capaces de mejorar sus viviendas y en este proceso terminan también con pequeñas micromodificaciones, aumentando fuertemente la calidad de vida y las condiciones de viviendas que de otra manera serían insalubres, y en casos de pandemia y aislamiento social no pueden sino que aumentar esa brecha de desigualdad bastante inaceptable que veíamos en un comienzo. Como resumen, entonces, creo que en Chile no podemos parar el proceso de gobernanza metropolitana, tenemos que reactivarlo. Es muy importante que se avance en el tema de la descentralización. Tenemos que tener foco en la población migrante, muy fuerte. Tenemos que pensar en una política nacional de respuesta a los campamentos, y tenemos que entender que el desafío de la vivienda no es aumentar la cantidad, es mejorar el stock de la vivienda que tenemos y entender que la vivienda va a cumplir un rol mucho más fundamental en los años que vienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Creo que ha sido muy preciso en el tiempo. Creo que el tema es muy cautivante y a su vez desafiante, y por lo tanto creo que ha sido muy precisa en tu presentación. Este es un tema que en realidad nos está angustiando. Chile efectivamente ha mostrado en los últimos tiempos un incremento en el número de los campamentos. Creo que hay un principal desafío para la autoridad y para todos, obviamente para los legisladores. Creo que ha sido muy oportuno lo que tú nos has presentado. Creo que ahora además va a ser muy... Alguien me decía que en realidad Felipe había hablado muy aceleradamente porque él quería ocupar su tiempo, así que te agradecemos desde Santiago, Felipe. Vamos a poder después volver a tener la posibilidad de tener tu presentación, tanto por medio escrito como por televisión de nuevo. Y ahora queremos recibir la tercera exposición
que la va a entregar el arquitecto Alejandro Aravena, quien es conocido por todos nosotros. Él tiene una alta reputación y obviamente una gran entrega y experiencia, sobre todo en temas de vivienda social. Alejandro es arquitecto de la Universidad Católica, con estudios de teoría e historia del arte en Venecia. También ha trabajado en el mundo académico de manera muy prolífica, ¿cierto?, tanto en Chile como en Estados Unidos y otros países. Hoy día él, desde su compañía Elemental Chile se llama, efectivamente él hace grandes aportes tanto a comunidades como a países y viaja por el mundo efectivamente mostrando su experiencia y concentrándose en proyectos de alto interés público e impacto social. Eso también le ha valido que el mundo reconozca su aporte, y el año 2016 él recibió el premio Pritzker, conocido como el Premio Nobel de Arquitectura. Creo que va a ser muy importante para nosotros el conocer su visión sobre intervenciones comunitarias y urbanas que nos permitan disponer de nuevas viviendas sociales a la luz tanto de lo que Felipe nos comentaba como los desafíos que vive nuestro país. Así que vamos a dejarte, Alejandro, a cargo de la conducción y exposición de tu presentación, por favor. Bueno, a nombre de Elemental, muchísimas gracias por la invitación. En honor al tiempo voy a ir directo al grano. Creo que esta presentación, ¿se ve bien la presentación? ¿Entró en pantalla? ¿Sí? Va a ser muy complementaria de lo que presentó Sabine y Felipe, y creo que va a estar centrado mucho en el caso concreto de Chile y además en las circunstancias más recientes de Chile. Para tener un mapa mental de la presentación de hoy, y cuando llegue el tiempo simplemente me avisan y ahí paramos, porque la presentación va a quedar disponible. Hay harta materia que ver, pero el panorama general de la presentación diría que comienza por esta especie de aparente conflicto que se ha instalado en que, frente al anuncio de una enorme cantidad de recursos que va a haber en Chile para la reactivación económica y que van a ser canalizados a través de la vivienda, se nos ha presentado el dilema de si lo vamos a hacer rápido o lo vamos a hacer bien, como si fueran términos excluyentes. Frente a eso, el segundo parte va a estar centrada en que hacerlo bien significa hacerse cargo de lo que hemos llamado una triple brecha. No hay una sola brecha, sino que 3 brechas en el tema de vivienda, y que tiene que ver con el tamaño de cada unidad, la cantidad de unidades que se pueden construir al año y el tiempo de espera para acceder a esa vivienda. Si no respondemos bien a esta brecha en términos de cantidad y tiempo, lo que se genera son campamentos y hacinamientos. Si no respondemos a la brecha del tamaño de la vivienda, se generan 3 problemas. Las ampliaciones que la gente hace puede poner en riesgo sus vidas, produce una desvalorización del patrimonio familiar y lo que el padre de Ríos dice, el choreamiento, que me parece que es una buena palabra alternativa a la del estallido, ¿no? ¿Qué relación habría entre el déficit de calidad que hablaba Felipe de la vivienda y la acumulación de presión social? Una manera posible, y esto me parece muy, muy interesante, sobre todo lo que propuso Sabine cuando partió su presentación diciendo que la vivienda es por lejos probablemente el acto económico más importante que una familia va a hacer en toda su vida, al que va a tratar de acceder, y para eso tiene 3 mecanismos: ahorrar, tomar créditos o construir su propia vivienda. En contextos como el chileno, particularmente para nuestra población vulnerable, los 2 primeros no son posibles, ni el ahorro ni el acceder a un crédito. Por lo tanto, ¿qué se hace cuando tenemos una triple brecha de tamaño, cantidad de unidades al año y de tiempo, sin posibilidad de ahorro y sin posibilidad de acceso al crédito? Y una posibilidad, al menos es la que se nos ha ocurrido a nosotros, es la de la incrementalidad, ¿no? Si no se puede hacer todo al comienzo, generar un sistema que en el tiempo pueda alcanzar ese potencial de calidad al que hacía referencia Felipe. La incrementalidad tiene 2 claves significativas. Primero, el de la participación, dado que es un sistema abierto que requiere la concurrencia de múltiples sistemas de financiamiento, de múltiples recursos, incluido el de las propias familias. La participación va a ser fundamental. Y en nuestra experiencia hay 5 condiciones de diseño que quisiéramos compartir, que son relevantes para permitir que esta vivienda en el tiempo no solamente tenga la calidad que
que es deseable y que es necesaria, sino que además aumente de valor tal que sea entendida la vivienda como una inversión y no como un gasto social solamente. Y finalmente, para la incrementalidad, hay aquí una caja de herramientas, no tiene una única modalidad, tiene al menos unas 5 que a nosotros se nos ocurren, que son distintas maneras en que uno podía enfrentar incrementalmente el problema de la vivienda. Entonces, como decía antes, en el momento actual se nos presenta que frente a esta enorme cantidad de recursos que se van a canalizar a través de la vivienda, tenemos una encrucijada. Si lo queremos hacer rápido, no hay que cambiar nada, ¿no? Hay que seguirlo haciendo como hasta ahora. Ese al menos es el supuesto. Porque hacerlo distinto demoraría mucho. Al otro lado, tirando en la dirección opuesta, estaría, bueno, si no lo hacemos distinto, vamos a empeorar los problemas que tenemos en ciudad y que de nuevo me parece que ya los describió con mucha precisión la presentación de Felipe. Para dar la respuesta automáticamente, bueno, el supuesto sobre que no cambiar nada y hacerlo igual es hacerlo más rápido, en verdad es un supuesto equivocado. Hacerlo igual que hasta ahora es lento. De hecho, eso explica el déficit que tenemos en vivienda en este momento. Y eventualmente, dentro del marco regulatorio vigente, una lectura creativa de esas reglas del juego permitiría encontrar grados de libertad, y la incrementalidad es uno de esos, para que hacerlo, lo distinto no sería las reglas del juego, la política habitacional, sino que un cómo distinto nos permitiría en principio resolver esta triple brecha. Para poner el foco entonces, y ciertamente el tema de la calidad es fundamental, y por calidad uno entiende localización, es decir, que se haga cargo del problema de segregación y que produzca integración en la ciudad, que haya una valorización de esa transferencia de patrimonio público al patrimonio privado de una familia, que la política de vivienda significa, y que haya un sentido de pertenencia. Esos son, vamos a tocarlo como una consecuencia, pero me gustaría partir por esta triple brecha en la cantidad de unidades al año, el tamaño de la vivienda y el tiempo que nos estamos demorando en permitir que una familia pueda acceder a una vivienda. Lo deseable en Chile sería poder construir del orden de 90.000 viviendas al año, que tuvieran entre 70 y 90 metros cuadrados y que la lista de espera en el Ministerio de Vivienda fuera del orden de 2 a 3 años. La realidad en Chile es que estamos pudiendo construir 60.000 viviendas al año, están siendo entre 40 y 50 metros cuadrados, casas o departamentos, y los tiempos de espera fácil pueden ser entre 6 y 7 años, si no más. Por lo tanto, tenemos una brecha de 30.000 unidades de vivienda al año, una brecha del orden de entre el 30 y 50% de la superficie de las viviendas, y una brecha de 3 a 4 años de espera. Si nosotros, una de las dificultades que tiene tratar de resolver esta brecha es que tiene que ser hecha de manera equilibrada. No puede uno mejorar cantidad o tamaño o tiempo, eventualmente hay que hacerlo al mismo tiempo. Porque si no se hace de manera equilibrada, supongamos, queremos entregar viviendas más grandes que las que estamos entregando hoy, bueno, eso significa que a igual cantidad de recursos, o vamos a satisfacer a la mitad de la familia, vamos a reducir todavía más la cantidad de unidades al año y por lo tanto vamos a alargar todavía más el tiempo de espera. Si queremos aumentar la cantidad de unidades y por lo tanto reducir el tiempo de espera, hacernos cargo del tiempo y de la cobertura anual, con los recursos disponibles, entonces tendríamos que reducir aún más el tamaño de la vivienda. Por lo tanto, hay que buscar la manera de reducir equilibradamente la brecha. Si no reducimos la cantidad de unidades que podemos construir al año, estas 30.000, ¿no? O los tiempos de espera, generamos incentivos para dos cosas. O que haya campamentos, gente que calculando que va a demorarse demasiado tiempo en acceder a la vivienda, prefiere tomarse un terreno, o va a producir hacinamiento. Dos condiciones que son fatales y fatales digo literalmente, en las condiciones de pandemia actuales, ¿no? Lavarse las manos o quedarse en casa no es posible, el nivel de contagio en hacinamiento es altísimo, por lo tanto tiene consecuencias sobre la vida de las personas no resolver esto. Estas son imágenes de hace unas 2 semanas atrás en Lampa. Interesante que haya estado la alcaldesa de Lampa en la presentación anterior. Este es el inicio de una toma. Tomas ha habido históricamente en todos los lugares, pero esto se ha acelerado en el último tiempo
al punto de que en Chile teníamos, diría, al inicio de pandemia del orden de 47.000 familias, habíamos llegado, bueno, lo vamos a ver después, pero esto es un inicio de toma, ¿no? Y a estas tomas se han sumado hoy en día unas complejidades que son mafias, que están, no es solamente una necesidad vital de un conjunto de personas, sino que han empezado a tener una componente delictiva que es muy importante desmantelar muy inicialmente. Este es otro caso reciente en Cerrillo, un terreno de 6 hectáreas, donde, y esto es fundamental, la componente de inmigrantes, que antes no era tanto un tema. Bueno, tenemos en este terreno de Cerrillo unas 500 familias de inmigrantes haitianos que se lo han tomado no elegibles para subsidio, invisibles al sistema. Por lo tanto, en las últimas semanas hemos visto este cambio en la curva del acceso a la vivienda formal. La dificultad que tenemos en Chile es que ¿quién se hace cargo de la emergencia de la vivienda? ¿No? Hay, digamos, estructura institucional que se hace cargo de la vivienda de emergencia, ¿no? El Ministerio del Interior, vía ONEMI. Hay programas para vivienda de emergencia, en general transitoria, y hay gente que se hace cargo de la vivienda. Pero tenemos un vacío legal, un vacío institucional más que legal, que no es posible llegar a hacerse cargo de esta emergencia con el que tenemos que enfrentar el problema de vivienda, de cantidad de gente pasando al lado informal que necesita ser corregido inmediatamente. El Ministerio de la Vivienda, en su programa más básico de todos, no llega suficientemente rápido a las soluciones. De alguna manera somos, podría decir uno, víctimas de nuestro propio éxito. El nivel mínimo de la vivienda es tan alto que no logra focalizar en este nivel de urgencia que tenemos para poder llegar. Por lo tanto, el MIMBU no es capaz de llegar, se queda corto. Y en el caso de la ONEMI, no es capaz de llegar suficientemente arriba, solo entrega soluciones transitorias, en el mejor de los casos, en el formato de mediagua. Por lo tanto, aquí entre medio vamos a tener efectivamente un desafío para el cual hay que encontrar alguna manera de entregar un diseño, una estrategia, que nos permita abordar este vacío institucional. Eso era respecto de qué pasa si no nos hacemos cargo del tiempo ni de las unidades que hacemos al año. Si no nos hacemos cargo del tamaño de las viviendas que estamos siendo capaces de entregar en Chile y que ciertamente han mejorado, el año 2001, la política habitacional de la Social Dinámica Sin Deuda aprobaba en una dirección de obras municipales si tenía 25 metros cuadrados. Hoy en día el mínimo está en 42 metros cuadrados para una vivienda, en 55 metros cuadrados para un departamento, y desde ese punto de vista ciertamente una mejoría, pero todavía eso es del orden de la mitad de lo que la evidencia muestra es una vivienda de estándar de clase media, o que es ahí donde los procesos de autoconstrucción se detienen. Por lo tanto, es mejor que lo que teníamos, pero todavía estamos lejos de lo que sería deseable y lo que sería necesario. Cuando esta brecha existe, hay 3 problemas que ocurren. El primero es que hay un riesgo estructural porque de hecho, frente a ese déficit de tamaño, las familias hacen crecer las unidades a pesar de los diseños y no gracias a los diseños. Un segundo problema tiene que ver con que ampliaciones mal hechas, entre otras cosas, la localización probablemente sea el factor más definitorio y la segregación en la ciudad. Pero una ampliación mal hecha es una consecuencia directa en la pérdida de valor de ese patrimonio familiar y por lo tanto la vivienda social se parece más a un gasto que a una inversión, cuando por definición vivienda debiera ser una inversión, debiera poder aumentar de valor en el tiempo. Y lo tercero, cuando esa vivienda no puede entregar ese estándar de clase media, la acumulación de rabia y de mala calidad de vida sostenida en el tiempo, bueno, es evidente que tiene algún nivel de relación con el nivel de acumulación del estallido, que es lo que el padre Berríos dice, el choreamiento. Respecto al riesgo estructural, probablemente en el caso de Chile además es más complejo por el tema de los sismos. Cada vez que se hace una ampliación y se socan muros para poder crecer, se debilitan las estructuras. Muchas de las muertes que vimos el año 2010, y una de las cosas que aprendimos en el 2010, no es por mala calidad de la construcción, sino que por debilitamiento, por ampliación de las estructuras. El edificio de la derecha abajo era un bloque de 3 pisos que colapsa sobre el primero. Mucho de esto es el caso de toda la habitación en altura, que es la que estamos haciendo para poder alcanzar densidades, ¿no? Esa manera no incluida en la ecuación inicial de tomar conciencia de que es un hecho que las familias van a ampliar, si es que no somos capaces de entregar el estándar de clase media. Lo segundo es que
al no estar contemplado ese duplicar o al menos agregar un 30% más de tamaño inicial, la calidad de esas ampliaciones son muy malas. Es imposible que una familia haga bien muros medianeros cortafuegos, fundaciones sólidas, estructuras antisísmicas, techos permeables. Por lo tanto, no solamente se afecta la calidad de vida, sino que hay una desvalorización del patrimonio familiar, que es lamentable, puesto que es la transferencia más importante que el Estado hace a una familia en toda su vida y por una única vez. Y por último, el tema del choreamiento. Este es un ejercicio que nosotros hicimos ya desde el año 2007 y lo seguimos haciendo sistemáticamente, que es tomar las viviendas que se entregan y hacer el ejercicio de hacerlas crecer. Tratamos de ocupar toda la capacidad profesional disponible en la oficina y hacerlas crecer hasta el estándar de clase media es prácticamente imposible. Este era el recorte de un diario de cómo la política había mejorado, pasaba de 25 a 42, y decía en algún momento tiene que poder llegar a 3 o 4 dormitorios. Bueno, para ampliar, si es que no está considerado esta en la ecuación, baños y cocinas quedan mediterráneos, lo cual tiene una consecuencia directa sobre la calidad de vida, hoy en día sobre condiciones de sanidad, que es difícil de cumplir, o hay que circular por un recinto para llegar al otro, o hay que romper techos y todos los problemas de calidad asociados a la estanquidad de las viviendas, muro cortafuegos y riesgos que eso implica, bueno, están en esta imposibilidad de no haber considerado en el problema inicial el hecho de que las familias se van a ampliar. Por lo tanto, una posibilidad sería, no es la única, pero al menos en la que a nosotros se nos ha ocurrido, es la de la incrementalidad. Si no tenemos hoy ni tiempo ni plata para hacer todo aquello que se necesita, bueno, hagamos un sistema abierto, progresivo en el tiempo, que tenga su foco en 2 dimensiones. Primero, identificar todo aquello que a una familia le saldría muy difícil hacer por cuenta propia. Esto es casi la definición de una política pública. Me hago cargo de lo que individualmente no se puede hacer bien. Y en segundo lugar, poner foco en que todo eso inicial que se hace sea aquello que más cuida o resguarda el bien común, la calidad del barrio, la calidad del conjunto, puesto que un conjunto de acciones individuales, aun cuando estén bien intencionadas, no necesariamente resguardan el bien común, lo cual tiene consecuencias sobre la desvalorización de la casa. En este ámbito, el recurso escaso no es la plata y la coordinación. El rol que debería tener una política pública y el diseño es de hacerse cargo de esas componentes complejas de la casa que afectan la calidad del barrio y dejar que luego este sistema abierto se complete en el tiempo. La clave de cualquier sistema abierto incremental es la priorización. Priorizar significa, a escala de la vivienda o de la familia, a veces soluciones antiintuitivas. Concentrarse primeramente en la infraestructura y en la estructura, son cuestiones que difícilmente una familia hace bien por cuenta propia, y luego permitir que esa familia en el tiempo eventualmente complete recintos y terminaciones. En segundo lugar, respecto de la escala del barrio, introducir entre lo público y lo privado el espacio colectivo, vamos a ver en qué significa esto, y tratar de que esa unidad inicial cubra algún porcentaje del frente urbano para tratar de cuidar esa calidad. Esto de alguna manera, conceptualmente, significa dejar de pensar nuestra política habitacional como garantizadora del mínimo de la vivienda, sino pensar en cuál sería ese estándar deseable y necesario máximo, y luego descontar todas aquellas partidas que no somos capaces de pagar o para las cuales no tenemos tiempo suficiente. Pero nuestro foco está en ese estándar de clase media y no en el mínimo, porque en este momento estamos siendo víctimas de que por entregar este mínimo no somos capaces de responder al desafío de cantidad de unidades al año ni en el tiempo que se está necesitando. En la priorización es clave la participación, ¿no? Y esto, yo creo, para poner inmediatamente el elefante en la sala visible, uno entendería que puede haber un cierto miedo en políticas que son incrementales de entregar cosas que aparentemente no están terminadas, ¿no? De cosas que están incompletas. Y de hecho, si uno mira los patrimonios, los estándares de viviendas que se entregan, se ha privilegiado el look de algo que parece definitivo, aun cuando sea deficitario. Y para esto es importante entender que la vivienda es un proceso y no un producto, dentro de las cuales las familias son parte de la solución y no del problema. Y por suerte, la política habitacional en Chile requiere que haya procesos de participación donde esa capacidad de las personas, en vez de ser resistida o rechazada o reemplazada,
puede ser canalizada a través de la vivienda, ¿no? Por ejemplo, cualquier persona que vaya a una obra y mira una carta Gantt que esté instalada en la instalación de faena, verá que la parte rápida de la casa avanza cuando se hace la obra gruesa y la infraestructura, y se pone lenta cuando se llega a las terminaciones. Si uno desagrega el problema y se hace cargo, lo más difícil, que es la estructura y la infraestructura, se hace con cargo a esta coordinación centralizada, a la gran industria de la construcción, a los prefabricados, a la alta tecnología, todo lo que esté disponible como estado del arte en el mundo para esa mitad inicial. Bueno, hay una segunda parte de la vivienda que en general es más eficiente las familias para hacerla, y no solamente hay una cuestión de eficiencia, probablemente corrigen el problema histórico de la vivienda social, que es que por entrar en costos se obliga a una cierta repetición, a una cierta serialización, lo cual hace imposible reaccionar a la diversidad de cada familia. Este proceso de personalización podría ocurrir cada vez que uno enfrenta la escasez con la incrementalidad, con este sistema abierto que se completa luego en el tiempo. En nuestra experiencia, además, hubo una componente inesperada, y para ser bien honesto, no formaba parte de la razón por la cual nosotros hacíamos estos procesos de participación. Partió por una cuestión absolutamente pragmática de que, sabiendo que un porcentaje importante de los metros cuadrados no los íbamos a hacer inicialmente nosotros, los arquitectos, el Estado o la constructora, sino las propias familias, decidimos sentar a las familias a la mesa para saber quién se hace cargo de qué. Y en estos procesos de conversación, entre las cosas que aparecieron fue, mire, y nos pasó algunas veces, ¿no? Tenemos plata como para terminar la casa completa. Y los dirigentes, los comités de vivienda nos decían, ¿sabes qué? No la termine. Este es un dibujo que apareció en el último proyecto que inauguramos en Yungay, donde en una ventana había este dibujo hecho por un niño que decía, esta es la parte de la casa que la va a hacer mi papá. Y nos explicaban que es tan importante en el sentido de orgullo familiar, familias que dicen, mire, yo nunca he escogido nada, a mí me dan lo que como, me dan lo que me visto, yo necesito algo en lo que mis hijos se puedan sentir orgullosos de mí. Y ante intuitivamente una vivienda que no está completa porque no están los recursos, tenía contenido en su interior este potencial de dignidad porque había una experiencia muy concreta de que esa vivienda, si no fuera por la acción de la familia, no iba a llegar a ese potencial de clase media. Eso fue algo que apareció y que sistemáticamente es una dimensión más intangible, a veces menos visible, pero en cualquier conversación es la primera que salta como una prioridad. Otra, y esto es una anécdota que me parece importante porque no es teoría, sino que cuando pasan en dimensiones como muy concretas, la idea de esto incremental, ¿no? El año 2007, nosotros estábamos inaugurando un conjunto de vivienda en Lo Espejo. Y en la inauguración a la que asistió la presidenta de la época, Michelle Bachelet, ella partió en un recorrido inicial con las dirigentes, en general 9 de 10 dirigentes de los proyectos, de los comités de vivienda son mujeres. Ese recorrido era con estas dirigentes por el proyecto de vivienda, y en privado les dijo, miren, yo les pido disculpas, a mí me habría gustado entregarle las casas pintadas. Y que nos pareció a todos un gesto como muy, muy noble, ¿no? De reconocer que les gustaría entregar una cosa, pero no dan los recursos para más. Y Joana Vera, la dirigente, le dijo, no se equivoque, presidenta. Si nosotros en los trabajos de participación se nos explicó que las terminaciones, la pintura o los pavimentos es algo que es relativamente fácil de hacer, pero nosotros no tenemos ni una capacidad de hacer el techo en el tercer piso o la estructura para el estado final del crecimiento, y estamos dispuestos a dejar sobre la mesa ese tipo de cuestiones porque entendemos que para nosotros es mejor que alguien se haga cargo de eso que es técnicamente más complejo. Y este es el tipo probablemente de cuestiones que se abren en un proceso incremental. Alejandro, ¿tendrás unos 2 minutos más para terminar? Sí, y yo creo que voy a pasar casi sin explicar sobre 5 condiciones de diseño. Uno es la localización, de alcanzar densidades altas en baja altura, sin hacinamiento para pagar por suelos bien localizados. Introducir en la foto de abajo, que es la estructura binaria de nuestras periferias, o son públicas o privadas, lo colectivo entre lo público y lo privado. Esto es algo que una familia nunca va a poder cambiar, sino que ha hecho por el proyecto. Esto permite acuerdos sociales, pero más permite ahorro en urbanización, porque no hay que hacer calles cada 28 metros, cada 2 fondos de lote, sino que ahí donde normalmente uno apoye calle en escalas de manzana. Hacer la estructura para el estado final y no solo para el estado inicial.
y esto es un poco más lento de explicar, pero solo les dejo la idea de que el diseño inicial tenga un ADN de clase media. Solo voy a nombrar en esa vivienda que está ahí, que está disponible en el mercado, por ejemplo, que para ir al baño desde los dormitorios no haya que pasar por el living. Estas son cuestiones que se acumulan en una experiencia diaria de inequidad o de por qué los otros viven así, yo no, ¿no? Y, de nuevo, muy rápido, solo para que tengan un barniz, porque esto va a quedar disponible para enfrentar esta incrementalidad, 5 estrategias distintas. La de unidad de servicios básicos como una alternativa a la mediagua, una vivienda que en el tiempo, si bien se hace cargo fundamentalmente de la infraestructura y de la estructura, permite que incrementalmente no sea un barrio transitorio o desechable, sino que se pueda transformar en este barrio evolutivo con viviendas que alcanzan potencialmente ese estándar de clase media. Este es un prototipo que se está desarrollando en conjunto con el Ministerio de Vivienda, con Techo y con la Mesa de Compromiso País del área de campamentos. Se está prototipando, de hecho, en una planta robotizada, donde se pueden entregar 10 viviendas al día. Esta es la parte de componente de alta industria, pero que luego, porque se puede completar, permite la concurrencia de pymes o de trabajo local para hacer operaciones técnicamente menos complejas que pasan del estado de emergencia al de clase media. Un caso en Copiapó, que habíamos ejercitado. Esa es una estrategia, la unidad de servicios básicos. La otra, dejar el espacio visible, bajo techo y dentro de la estructura para que ocurran las ampliaciones. Esto partió con la estrategia de terremoto y tsunami el 2010, pero que ha permitido incrementalmente duplicar el tamaño de la vivienda de 42 metros iniciales a 82 finales, perdón, de 42 iniciales a 84 finales, y son distintas versiones que también hemos entrado a procesos de prefabricación en la primera mitad que aceptan esa duplicación con cargo a operaciones técnicamente poco complejas, con cargo a la familia, introduciendo también aquí entre lo público y lo privado, lo colectivo, alcanzando densidades de más de 300 habitantes por hectárea, por lo tanto que pueden pagar suelos 2 o 3 veces más caros que lo que la vivienda social normalmente paga, y eso significa mejor localizados. La incrementalidad no siempre es visible en la fachada. Otra estrategia posible es que sea crecimientos interiores, uno construye la envolvente de la casa y dentro ocurren las ampliaciones, y con eso, o porque la lluvia, por ejemplo, puede ser un factor determinante, o porque la estética incluso quisiera uno cuidarla y no viera como un valor la intervención individual, ¿no? Este es el caso en Barnechea, por ejemplo. Este es un proyecto, de hecho, que está Felipe ahí, para devolverle la mano, unos ejercicios que estábamos haciendo para el barrio de Cava, en Buenos Aires, donde hay una necesidad de densidad muy alta, y de nuevo la idea sería crecimientos interiores en mayor densidad. Una cuarta es la idea del lote vertical con servicios, entender un departamento como una especie de lote con la mayor cantidad de losa posible y que tiene un núcleo húmedo, porque luego hacer tabiquerías es relativamente sencillo para una familia, y de nuevo esto permite pagar suelos todavía mejor localizados por las densidades que alcanza. Y lo último, esta es la última lámina, la posibilidad de esta nueva norma en torno a los lotes de 9x18, de los cuales hay 200.000 en Santiago que permitirían el microemprendimiento, desarrollos, que la situación actual a la izquierda, eso es lo que se podría construir hoy, pero con la nueva norma, esta especie de pequeño edificio inmobiliario que fuera susceptible al arriendo es lo que se permitiría hacer, y si uno pensara un programa público en que se garantizara el arriendo a quien decida invertir o a quien canalice recursos públicos a través de esto, aparece de nuevo un stock enorme de patrimonio disponible para responder a la presión a tratar de salvar esta triple brecha de la que hablé al principio. Eso es. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Creo que muy ilustrativa, muy práctica, con mucha recomendación. Yo creo que todos quienes estamos aquí hoy día en la mañana hemos estado muy atentos para escuchar las distintas apreciaciones y aportes que tanto Sabine como Felipe, como tú, Alejandro, creo que han sido muy ilustrativos y también muy desafiantes. Ahora yo quisiera dejarle al senador Sandoval, si que quisiera por favor hacer alguna intervención. Sí, bien, primero que nada, sin duda que hemos sido hoy día desafiados, hemos sido hoy día interpelados, hemos sido también removidos respecto de estas tres posiciones. Primero, destacar la enorme calidad de contenido, la experiencia, las visiones que se plantean,
y también la urgencia que tenemos de impulsar estas nuevas estrategias de visiones frente a la realidad que estamos viviendo. Tanto Felipe, Alejandro señalaron el problema que teníamos nosotros respecto de que de repente a consecuencia de los hechos que hemos estado viviendo, se nos despegó una nueva realidad, se nos despegó otro mundo, otra sociedad, se nos golpeó en la cara, ¿verdad? Una realidad de la cual, si bien es cierto, daríamos certezas, estudios, diagnósticos, información, nos ha costado mucho enfrentarlo, ¿verdad? Para irnos al fondo del tema. Y por eso lo que ha acontecido hoy día, no me cabe la menor duda que sintetiza mucho de los temas que precisamente desde la propia Comisión del Senado de Vivienda se han estado planteando. Ahí está el senador Soria con los temas de la autoconstrucción, de las cooperativas, de cómo desarrollamos programas, cómo somos eficientes en la construcción de estos temas. Alguien hacía, y me parece que era Corporación Ciudades, en una reunión anterior, una síntesis del problema que estábamos viviendo, y ellos hablaban de, primero, los sin techo, el tema de la cantidad, cuántas viviendas tenemos que construir para resolver el problema del déficit que tenemos y que tú, Alejandro, señalabas, ¿verdad? Y tú, Felipe, lo graficabas con una serie de fenómenos, como hoy día el acceso al crédito, el acceso al endeudamiento, son dos realidades muy lejanas para la inmensa mayoría de las personas. Creo que esta expresión de los sin techo nos ponía en debate la urgencia que tenemos de construir mejores instancias políticas para hacerse cargo de esa realidad, del stock, del déficit, de la cantidad. Pero también se hablaba de los con techo, la gente que teniendo hoy día una vivienda, pero que requería, ¿no es cierto?, un cambio sustantivo de su enfoque, de su calidad. Y tú, Alejandro, planteas esta secuencia de ideas, ¿verdad?, de cómo ir cambiando esta realidad para quienes, habiendo tenido una solución, me pasó a mí, yo fui alcalde, al igual que Jorge Soria acá, muchos años, Jorge sí, muchos más que los que he sido yo, y nos tocó, a mí me tocó lo que tú planteas respecto de esta progresión de la vivienda. Construí viviendas con 18 metros cuadrados porque eran subsidios de 220 UF y había que construir la solución sanitaria y la casa. Lo único que sí nos resguardamos en ese minuto de hacer sitios muy grandes. A Dios gracias, esas casas pitufo en Chile, ¿te acuerdas que fueron famosas, Felipe, estas viviendas precarias, las chubi, no sé, las pitufos le llamábamos un tiempo nosotros, y que iban creciendo al final con el tiempo? A Dios gracias, esas casas, en el caso particular de mi experiencia, ya no existen. Fue en la ciudad de Cochrane, se construyeron, se repusieron prácticamente todas esas construcciones. El tema de la cantidad, de la calidad respecto de los con techos teniendo casa, pero que solución no fue evidentemente, y que en muchos casos el sueño de la casa propia se transformó rápidamente, ¿verdad?, cuando se le entregó la vivienda. Esa alegría momentánea se la transformó en el drama cuando tenía que poner adentro a su familia, cómo organizar adentro en espacios tan reducidos. Bueno, se han cometido tantas cosas en ese tema. Y lo último, los sin ciudad, ¿ya? Esta necesidad que tenemos también de construir espacios públicos más eficientes, dotarlos de calidad de espacios públicos, cómo construimos en definitiva ciudades amigables, cómo nos hacemos cargo de este contexto de realidad. Creo que hoy día hemos sido remecidos todos en los planteamientos. Aquí está el ministerio, nosotros tenemos la mayor voluntad de avanzar en que creemos que hoy día las cosas hay que hacerlas distintas. Sabina, tú nos planteas una estrategia de desarrollo que seguramente vamos a requerir, probablemente te fijas algunas informaciones adicionales respecto de cómo se está viendo ese tema. Estas presentaciones van a estar todos obviamente disponibles en TV Senado y haremos todos los esfuerzos para que la información también sea lo más multiplicada posible. Quiero sinceramente agradecerles porque nos han remecido. Jorge, te voy a dar la palabra con una sola condición con la que ponemos ahora, que tenemos los tiempos súper acotados. Así que quiero yo felicitarlos, sinceramente felicitarlos. Nos han generado un cambio de visión enorme. El ministerio, espero, Gonzalo, que tú le transmitas ahí a nuestro ministro Ward la necesidad de que aquí tenemos que hacer cambios. No podemos seguir con esta situación de que necesitamos construir, como decía Alejandro, 90.000 viviendas al año,
a lo menos 70, 90 metros cuadrados, a lo menos en 2, 3 años, y lo que está pasando, ¿no es cierto?, es que hoy día no está dándose los resultados que nosotros queremos. Así que tenemos mucho que remecernos, yo realmente agradecerles sinceramente, y Jorge, tienes algunos minutos para expresar, no me cabe la menor duda que quedaste hiper motivado también. Senadores y intelectuales que los he escuchado con harto interés. Fundamentalmente al último orador, ¿cómo se llama? Alejandro Aravena, senador. ¿Dónde lo veo? Que no lo veo en la pantalla. Si usted pone vista de galería. ¿Ya? Bueno, no importa. Bueno, yo lo que quisiera decirles es que estoy hablando de 55 años atrás. Yo a los 23 años soy alcalde de la ciudad más pobre de este país porque quebró el salitre. A mí me tocó al final de las últimas 4 salitreras de 200 que quebraron, que se cerraron en mi etapa de alcalde. Y prácticamente salí del liceo, presidente de los estudiantes, no tengo estudio universitario, me hago la presentación para que me entiendan lo que hemos hecho, solo de la realidad. Me gustó mucho, por eso me cuadra mucho la última presentación, que era a lo mejor menos técnica que las anteriores, pero muy cerca de la realidad. O sea, la primera realidad que hay que tener acá es saber quién es el que manda las ciudades. Y aquí ninguno de ustedes lo dice, ni nosotros los senadores, y David ha sido el que ha abierto como la puerta a esto. Y lo digo así con mucho respeto, porque si iba a aprobar una ley en una hora que nos habían mandado, me citaron, yo llegué, ¿qué? La vivienda. Y estaba de presidente. Y lo iba a aprobar. Y iba a ser la aberración más grande de lo que se ha hecho. Yo diría que este mundo, yo lo viví con Alessandri, y en una palabra, estaba haciendo unas casas en el Morro, al lado del mar, de la época de siempre, como de ahora, media chicoca, acallampá, digamos, y Pinto Lagarrigue, ministro, tuvimos 5 horas, y después de 5 horas las viviendas las echó al suelo al otro día, 100 viviendas que estaban en 1 metro de construcción, y hoy hay unos edificios que tienen 5 pisos y como mínimo 70 metros cuadrados mirando al mar para la clase de todo. Obrera, intelectual, todo. Era lo mejor. Es eso cuando hay un deseo de los gobiernos, por eso se puede hacer en 1 hora, en un día, en 24 horas. Yo estoy escuchando ya casi 2 años y tanto acá calladito, recién empecé a hablar hace un mes. Quise aprender. Mis colegas senadores me pusieron en los tiempos modernos. Entonces, lo que yo quiero primero que se quede claro, que aquí el que gobierna las ciudades y en el mundo entero y en la logia es el alcalde. Y el alcalde aquí no se le tira ni pelota. Y no es posible que los planos reguladores se hagan en 15, 20 años. El mío se hizo en 20 años, pero yo hice un Iquique en 2 años. O sea, el plano regulador, yo di cuenta que yo no iba a esperar años de años cuando pregunté, y era el mejor equipo de arquitectos, que hasta ahora es uno de los grandes talleres. Jorge Poblete Gres era uno de los arquitectos que llegó al plano regulador. Pero yo no iba a esperar 20 años. E hicimos el Iquico de hoy, pegando una vuelta por el mundo en avión, pim, pim, pim. Fuimos a varias ciudades, sacamos fotos con los arquitectos, y nos dimos la idea de lo que es un plano regulador, e hicimos sobre eso que vimos en el mundo, en Estados Unidos, Europa, estuvimos en China. Y es el Iquique actual. Y el plano regulador llegó años después. Entonces, ¿qué me dice eso? Y eso es lo que quiero entregarlo ya después de estas varias reuniones que hemos tenido. La base es que el plano regulador no tiene nada que ver el Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de la Vivienda está hecho para hacer vivienda, que la haga bien, bonita y barata, apretando los presupuestos.
A mí no me cae que hagan, yo puedo hacer 20.000 callampas, ya, pero ¿por qué tienen que ser callampas? ¿Por qué no le entrego? Y no lo escuché, y hasta ahora, y mi colega siguen insistiendo en los planos. Este es un plano de una vivienda, creemos que lo justo es 80 metros, 200 metros cuadrados de terreno, ya. A todos les entregamos 200 metros. Y la casa, ¿cuál es el ideal? Entre 70, 82, ¿es 80 o es 72? Digámoslo, 80 es el ideal. Bueno, y esa es la casa ideal que le damos al más pobre de los pobres, al más callampero de los callamperos, en un terreno de 200 metros cuadrados. Nuestro último proyecto que yo voy a traer, y se lo voy a traer a mi colega y presidente, viene con piscina y con una pequeñita canchita de voleibol. Y eso te entra en 200 metros, y en una casa de 80 metros tú tienes 3 dormitorios, 2 baños, living, comedor, mirando a la piscina. ¿Qué diferencia hay con una casa de 400 metros en el barrio alto? Tiene las mismas cosas que yo te estoy planteando en la casa más pobre de la pobre Chile. Senador Soria, su audio quedó... Estamos con problemas de audio, Jorge. No sé si me escuchas, seguramente me estás escuchando. Yo te escucho a ti, yo te escucho bien. Tenemos problemas de audio, y señalarte que luego tenemos otro taller de otro senador del Felipe Arboe, por si acaso. ¿Ya? Termina nomás, Jorge. No, yo lo único que te diría, algún día juntémonos para que podamos hablar los temas. Porque yo creo que esto es como una payasada que venimos acá, yo a ganarme un sueldo que no me da ni me viene, me las gano trabajando en mi negocito chico y vivo feliz. Pero acá no hay nunca tiempo para que se toque. Estamos ya hablando así por minutos, que yo estoy hablando un mes recién, pero 2 años escuché y no se hizo nada en el fondo. Pues ya estamos casi 3 años y recién empezamos a hablar de lo de la vivienda, que es la base clave. Termino diciendo, se dan los 200 metros. Hablamos de que el gobierno va a poner, va a hacer de la casa tipo, hay que definir si es 80, 90, ya. Si es 90 el área ideal, esa es la casa final. Pero podemos partir con 20 metros. En la callampa, en la toma, allá fue, las tomas las transformamos en autoconstrucción dirigida. Y se acabó el tema. Todo para abajo nomás, los que estaban hechos sus casas fuera, todo loteamos, este es tu terreno. Te puede demorar 5 años en hacerlo, 3 años, 10, y no es tanto, es mentira todo. Se puede hacer fácil, ayudando desde el municipio, y ahí está la clave. Senador, si nos permite. Bien, sí, bien, Nicolás. Mira, sí, Jorge, tú tienes realmente un punto, bueno, ahí Alejandro lo planteaba por la incrementalidad, ¿eh? De repente da miedo estas cosas que se inician provisorias, porque al final en Chile hay como un dicho que lo provisorio termina siendo lo definitivo. Pero creo que efectivamente, creo que este es un conversatorio, es una reunión de trabajo donde hemos escuchado exposiciones de experiencias respecto al financiamiento de esta política alemana en materia de cómo se hace cargo de una situación después de un periodo tan complejo, ¿no es cierto? Y una experiencia que le ha permitido realizar un avance en dicho ámbito. Nosotros, Sabina, te vamos a esperar, por favor, toda la información pertinente, ¿verdad? Esto lo vamos a enriquecer. Creemos que aquí tenemos que usar toda la experiencia positiva. Soria hablaba siempre de temas de autoconstrucción, de experiencias de montaje, de temas, de las cooperativas, en fin, tenemos muchos temas que realizar, y esto en realidad es un tema que no queremos avanzar nosotros con toda la fuerza, más aún ahora en esta realidad. Todos hemos trabajado de una u otra manera en el fondo del problema, y queremos tratar de construir las mejores estrategias, los mejores caminos para llevar adelante estos espacios. Yo solamente agradecerle sinceramente, Sabine, tu colaboración, tu trabajo, tu aporte a esta reunión. Has despertado, y nos han despertado todos, en realidad, Alejandro y Felipe nos han despertado en la urgencia que tenemos de hacer giros, de poner el acelerador a fondo. La gente está esperando, la gente no queremos que se tomen los terrenos sin que esté inserto en un plan, en una política clara, precisa. Tenemos que hacernos cargo del déficit,
y más que acciones de discurso, yo creo que en realidad necesitamos hoy día acciones concretas de buenas políticas. Muchas gracias, amigos, por su participación, muchas gracias por sus informaciones riquísimas, y sinceramente vamos a estar atentos, abiertos, a seguir esperando y recibiendo la rica información que nos han proporcionado el día de hoy. Muchas gracias, amigos. Gracias, senador. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias a Gonzalo, gracias a senador Soria. El próximo 4 de septiembre es el tercer conversatorio, muy importante también, y los dejamos plenamente invitados. También a nuestros invitados internacionales si ellos quieren participar. Muchas gracias a todos y estamos viéndonos el próximo 4 de septiembre.